Bien, y enseguida vamos a estar hablando ya de lo que ha ocurrido en la semana de los mercados financieros, una semana realmente complicada no solamente en la Argentina, sino también a nivel global, con caídas importantes en las principales bolsas de referencia. Pero antes, tiempo de hacer un nuevo comentario sobre lo que es la nueva ley de alquileres que entró en vigencia en los últimos días en toda la Argentina y que tiene básicamente estas tres características que ya hemos comentado en su momento. Por un lado, se permite, como se venía permitiendo hasta el momento, solo contratos a 3 años en el caso de alquileres residenciales. La actualización ahora puede ser semestral, esto cambia con respecto a la actualización anual que estaba vigente hasta el momento. Y por último, el ajuste de los alquileres se hace a partir del coeficiente casa propia, que tiene en cuenta la variación salarial corregida por un coeficiente de 0,90, es decir, disminuida, y también la evolución de los precios en la economía. Este es uno de los puntos mayormente atacados por los colegios de martilleros en todo el país, porque básicamente aparece como una manera de medir los ajustes de alquileres que perjudica a los propietarios y tiende a reducir la oferta de unidades en alquiler. Pero le decía, esto tiene que ver básicamente con las principales referencias que se han hecho sobre el tema, que apuntan a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en materia de alquileres de vivienda. Lo que sigue es la charla que mantenía Javier Novoa con el doctor Juan Antonio Costantino, con un enfoque diferente, aportando, cómo quedan las cosas para los alquileres comerciales. Lo que hay que tener en cuenta en este caso es una gran división entre destino habitacional y destino comercial. ¿Por qué digo esto y que no lo he visto marcado por nadie? Porque existe una prohibición de anunciar alquileres en dólares. Pero el único artículo que se refiere a que la locación tiene que contratarse en moneda nacional es el destino de vivienda, no el comercial. Para un destino comercial yo puedo pactar el equivalente a tantos litros de nafta, puedo pactar, como lo hemos hecho hace muchos años en un contrato de un importante edificio de Mar del Plata, el más emblemático, el equivalente a tantos alfajores para una publicidad en la terraza, con lo cual quiero marcar desde el principio que en el análisis de estos artículos hay que ver si estamos hablando de destino habitacional o de destino comercial, porque en estos casos, si bien el plazo mínimo es de 3 años para los dos, el plazo máximo puede ser hasta 20 años en destino de vivienda y hasta 50 años para otro destino distinto. Ahora, en ese marco, con todo el tratamiento que hubo, con todo lo que se habló a favor o en contra de la ley, ¿por qué quedan estos grises o estas omisiones? Porque no se aclaran, pero por eso estamos dialogando ahora. Un abogado que lea con detenimiento los pocos artículos que se han reformado tiene que tener en cuenta que algunos artículos que se refieren a el precio de la locación en moneda nacional está hablando del destino habitacional y no de otro tipo de destino, como puede ser espacio para guardar automotores y cualquier otro tipo de emprendimiento comercial, industrial, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y esta nueva ley mejora el panorama con respecto a la anterior o lo empeora? Uno escucha versiones, ¿no es cierto? ¿Qué versiones escucha uno? Del presidente de la Cámara de Locatarios, del presidente de la Cámara de Propietarios, y cada uno tiene un discurso medianamente político en el sentido de los locatarios decir que la ley los perjudica y los propietarios también decir que esta ley no va a solucionar absolutamente nada. Bien, por mi experiencia de tantos años en estos temas y también por mi experiencia como propietario, yo diría que todo contrato de locación, después del 9º mes, el alquiler es barato, porque no refleja la realidad de los índices. Cualquiera sea el índice que se utilice, después del 9º mes, el precio es inferior al que sería el valor de plaza en ese momento. Esa es el panorama.
También hay que tener en cuenta que este plazo de los 3 años no rige para determinados tipos de actividades, como pueden ser alquileres para embajadas, delegaciones diplomáticas, o también para algún destino específico del locatario. Por ejemplo, una persona que es trasladada a la ciudad de Mar del Plata para trabajar en la reparación de un buque, sabe que esa reparación va a demorar, por ejemplo, 9 meses. Entonces, es posible que en el contrato de locación se establezca expresamente un plazo menor a los 3 años, pero indicando concretamente por qué es menor a los 3 años. Porque está en la reparación de un buque en el puerto que va a demorar ese tiempo. Y la otra situación más difundida es la del estudiante que no vive en Mar del Plata, que vive en otra ciudad distinta, que viene a estudiar, pero en el mes de noviembre o diciembre a más tardar termina la cursada y los exámenes. Entonces es posible hacer un contrato de locación de un plazo menor a 3 años, pero para esto el propietario o el locador tiene que tener en cuenta de dejar debida constancia de dónde vive esta persona, dónde reside habitualmente, en qué ciudad, y que se traslada a la ciudad de Mar del Plata para estudiar en tal carrera, en tal universidad, y por eso el plazo puede ser menor a los 3 años. Así nos dejaba entonces el doctor Juan Antonio Costantino algunos comentarios interesantes sobre el marco legal hoy para alquileres, de comercios, de industria, e incluso algunas observaciones sobre aquellos contratos que pueden hacerse a plazos más cortos que los 3 años que establece la ley. En el segundo tramo de la charla con Javier Novoa, Costantino profundiza algunas de estas cuestiones, sobre todo aquellas que tienen que ver con el alquiler a estudiantes e incluso alquileres que tienen que ver con periodos cortos por temporada de verano. Habitualmente, en este caso que estamos dialogando del estudiante, el estudiante en diciembre se va porque no es de la ciudad, con lo cual le quedaría libre toda la temporada al propietario que alquiló amoblado, le quedaría libre toda la temporada para alquilar por temporada de turismo, que está habilitado hasta 3 meses. Yo no podría hacer un contrato de locación como temporada de turismo por 6 meses, porque en Mar del Plata o en Santiago del Estero o en Río Hondo el turismo no son 6 meses, son 3. Si yo hago un contrato de locación por 6 meses en Mar del Plata y le pongo que es por turismo, la ley presume que se está evadiendo la ley que fija un mínimo de 3 años. Concretamente, si yo tengo un estudiante que se va a ir al terminar su cursada en el mes de diciembre, evidentemente al propietario le conviene porque lo tiene libre para alquilarlo por temporada, que es otra de las excepciones al plazo mínimo de los 3 años. Le hago la última consulta. Con todo este desfasaje que hubo de falta de alquiler, exceso de personas buscando dónde poder vivir y demás, cambio de ley finalmente, ¿se va a ir acomodando el mercado? ¿Cree que se va a dar una calma o va a seguir con esta modalidad que tienen los últimos años? Yo creo que en algún momento se va a estabilizar, porque esta problemática que estamos viviendo ahora viene de hace 50, 60, 70 años, donde hubo prórrogas y prórrogas y prórrogas de la ley de locaciones urbanas, ¿bien? Entonces, y el mercado se acomodó. Entonces, yo creo que esto va a pasar en algún momento, cuando esto se estabilice, todo volverá a la normalidad, pero les reitero, teniendo en cuenta que siempre después del 9º mes del contrato el alquiler es bajo en comparación a los valores de plaza. Bien, en este análisis del marco legal en materia de alquileres que hoy tenemos vigente en la Argentina a partir de lo que ha sido la sanción de la nueva ley, en el análisis del doctor Costantino básicamente, pasamos a hablar de lo que ha sido la semana financiera. En principio, como siempre, hablando del contexto internacional,
bajas, le diría casi generalizadas en las bolsas en un contexto bastante volátil. Hay mucho elemento dando vuelta que tiene que ver, por ejemplo, con el conflicto bélico en la zona de la Franja de Gaza, la posibilidad de que ese conflicto se extienda, pero al mismo tiempo, ese escenario complejo conviviendo con tasas de interés en alza en los Estados Unidos, con una inflación que no termina de acomodarse a los objetivos de la Reserva Federal. Pero vamos a ver cómo se han movido las principales bolsas, como siempre, con el apoyo de los gráficos. Comenzamos por las principales bolsas de los Estados Unidos. En el primer lugar, como siempre, para el Standard & Poor's 500, que reúne las 500 compañías más grandes que cotizan en Wall Street. Esta semana, el Standard & Poor's 500 con una caída del 2,53%, importante en términos de magnitudes relativas para el índice más representativo de las bolsas mundiales, con el ingrediente adicional de que, técnicamente esta caída ya ha generado algunas señales negativas importantes, ¿no? Por un lado, el índice ya se había colocado por debajo de la zona de los máximos de agosto del 2022, que era un nivel importante. También ha quebrado a la baja esta línea de tendencia que arranca en los mínimos de octubre del año 2022 y, además, la caída del índice lo ubica bien por debajo de esta línea de pendiente positiva, la línea amarilla, la curva, que es la media de 40 semanas, que como siempre le comento es un muy buen indicador desde el punto de vista técnico de la tendencia de mediano y largo plazo de las bolsas, con lo cual es realmente malo el desempeño del índice Standard & Poor's 500 de esta semana y genera dudas importantes acerca de la tendencia de fondo de la mayor bolsa del mundo. En el caso del índice Nasdaq, que como siempre le comento, está principalmente compuesto por acciones tecnológicas, el desarrollo es bastante similar. Esta semana el Nasdaq también quiebra a la baja la media de 40 semanas, con lo cual, cuando uno le agrega a el desempeño negativo del índice Standard & Poor's 500, la caída del Nasdaq, uno se encuentra con que la bolsa de los Estados Unidos realmente ha entrado en un terreno complejo, 2,62% abajo en el Nasdaq, que parece haber cambiado, por lo menos con las señales que tenemos hasta el momento, la tendencia que traía hasta los máximos del mes de julio. En las bolsas europeas tenemos también una semana de cierre negativo, 1,43% abajo, el fondo BGK que cotiza en Wall Street. Recordemos en este sentido que ya el fondo BGK era el primero que había marcado alguna señal de cautela para las bolsas del mundo al haber caído por debajo de la media de 40 semanas durante la primera quincena del mes de agosto, con lo cual no sorprende ver esta continuidad bajista para los mercados europeos. Ya llegando a nuestra región, el desempeño, curiosamente es diferente. El ILF, que cotiza en dólares en Wall Street, marca esta semana un 0,85% de suba, un desempeño claramente diferente al de los mercados centrales, donde, en principio lo que hay que decir es que el fondo ILF, es decir, las bolsas de América Latina en términos generales, vienen no de haber hecho un recorrido alcista importante, sino que se encuentran en un mercado lateral ya desde hace varios meses e incluso años. Cuando uno básicamente analiza esto con una perspectiva de varios años, uno se encuentra con que el ILF no ha tenido un recorrido positivo con los mercados centrales, estando en este desplazamiento lateral desde el año 2021, con lo cual poco agrega el desarrollo de esta semana, en el sentido de que sigue dentro de ese movimiento lateral. Y por último, la referencia a la bolsa argentina, que sí venía en este caso con un buen desempeño, una buena recuperación en los últimos meses, hasta el máximo de julio, que alcanza casi de manera simultánea los máximos del Standard & Poor's 500 y del Nasdaq. Desde allí un retroceso importante y en las últimas semanas movimientos de idas y vueltas, ¿no? Mucha volatilidad, como es típico de la bolsa argentina. Hablamos del verbal en dólares de contado con liquidación, y en el balance de esta semana una caída de 4,18%, pero todavía por encima de la media de 40 semanas, lo que de alguna manera la coloca a la bolsa argentina en una situación técnica algo mejor que otros mercados del mundo. Y de este panorama en las principales bolsas que habitualmente tomamos como referencia, nos vamos ahora a la última pausa aquí en Mercados y Empresas, y enseguida compartimos la habitual charla semanal con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursa.
Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. El banco quiso hacer una reunión con sus 17 millones de accionistas. Bueno, los resultados del banco... ¡No se escucha! Pero bueno, no se escucha. Por eso es mejor una web para rendirle cuentas a toda la gente de la provincia. El gran astillero argentino es marplatense. Bien, último tramo de Mercados y Empresas, de tiempo entonces de compartir la habitual charla semanal con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Así que Adriana, bueno, te damos la bienvenida y bueno, queremos que nos cuentes un poco qué destacarías de una semana que fue negativa en términos generales, incluso en las principales bolsas del mundo. ¿Qué tal, Marcelo? Sí, en realidad fue una semana que los mercados afuera no ayudaron a cualquier mínima recuperación que quería hacer la bolsa argentina, ¿no? Lo que vemos que bajó considerablemente y que se agrandó nuevamente la brecha con el dólar blue, porque el dólar blue, si bien bajó un poco, también lo recupera fácilmente y en realidad no hay un precio tan fijo de mercado. Pero el dólar MEP, o sea, salvo determinadas circunstancias que te pueden dar, por ejemplo, los que compraron ayer los bonos porque hoy está bajando, pero en realidad aproximadamente te da 8.70, 8.80 cuando estamos comparando con un dólar de quizás 9.80 que puede estar en libre. Y en realidad lo que más llamó la atención esta semana es la baja del contado con liquidación, que viene, viene acarreada la baja por una medida del gobierno de los exportadores podían liquidar un 70% al dólar oficial y un 30% con el dólar contado con liquidación. Eso es lo que hizo que debe haber más exportadores liquidando contado con liqui, y eso lo que ha hecho es que baje el precio. Entonces, quizás se dieron situaciones que no son normales en la bolsa, que estuvieran más bajo el contado con liqui que el dólar MEP. Así que todas esas anomalías, bueno, todo esto que es que ponen un parche en un lado, en el otro, te va trayendo toda esta locura que uno trata de analizar día a día y viendo cuánto duran, porque en definitiva capaz que son situaciones que se dan en una semana o 10 días y después te cambian. Y la bolsa argentina, yo te diría que está bastante como están los mercados, ¿no? O sea, quizás fuera del balotaje, fuera de todo lo que nos pasó después de estas elecciones y que vamos al balotaje, la bolsa no se notaron grandes cambios. Sí podemos decir algunas, sí bajas, si vos mirás el Merval, terminamos la semana abajo, pero también influye mucho el dólar, lo que bajó el dólar. Entonces, cuando vos mirás, en realidad fue una semana levemente, o sea, sí, terminó un 2-3% abajo, pero no es tan importante, ¿no? Y lo que sí se nota como que siguen flojos, pero flojos son los bonos, ¿viste? Los bonos, hoy, por ejemplo, tendría que bajar un 3-4%, ¿viste? Que la verdad que igual si en los niveles que están siguen bajando y siguen bajando. No sabemos bien por qué. En la semana yo leí una nota que era bastante auspiciosa, que por lo menos iban a intentar, que es lo que nosotros siempre decimos, que el Estado tome los bonos estos en algún tipo de operatoria, ¿no? Entonces, suponete, había una idea de que le iban a buscar un uso a estos bonos, como se hizo hace muchísimos años atrás, donde vos podías pagar con estos bonos, por ejemplo, una moratoria de la FIP. Está bien que sería algo, no sé, ¿viste? Porque en realidad te los toman al valor técnico y hoy cualquiera de estos bonos vale 100%, y estamos al 25%, o sea, pero alguna forma de incentivar el uso de los bonos estos, ¿viste? Así que bueno, estamos esperando si... Me parece que hasta después del balotaje y que realmente se consolide quién va a ser el que maneje esto, realmente no creo que van largando algunas medidas, pero siempre considerando lo que manejan
y siguen manejando todas las situaciones del diario vivir nuestro, ¿no? Pero bueno, nada, esperaremos a ver qué pasa. Bien, y en este panorama tan diferente al que teníamos la semana anterior, donde todo el mundo, bueno, básicamente buscaba sacarse de encima los pesos y comprar cualquier activo, ¿no? Básicamente la idea era posicionarse en dólares, pero también se compraban acciones, obligaciones negociables, bonos. Bueno, esta semana obviamente cambió. ¿Qué es lo que se estuvo haciendo? ¿Qué es lo que principalmente, bueno, fueron a buscar a la bolsa los inversores aquí en Mar del Plata? Mira, volvió, o sea, está mucho más tranquilo. Ese afán de comprar así no existe esta semana, hubo días muy tranquilos y como todo el mundo medio expectante, ¿viste? La gente es re inteligente y se da cuenta enseguida si el dólar, ¿viste? Cuando vio que empezaba a bajar el dólar, bueno, lo que siempre tuvimos esta semana, bueno, fue la compra del dólar MEP. Y quizás no hubo entrada a cedear, no vimos tanto ese tipo de acciones. Quizás porque ahora, bueno, faltan 20 y pico de días para el balotaje, entonces decís, bueno, vamos viendo. Pero fue una semana normal de dolarización, pero a través del dólar, de dólar físico, del MEP. Y bueno, nada, y lo que sí notamos, viste, como que los bancos también están poniendo sus trabas, bloquean la cuenta, vas a transferirle, o sea, está complicado el sistema, viste. Pero bueno, yo noto esto, no sé, muchos clientes tienen que ir al banco, pedir que le habiliten la cuenta, no, o sea, dólares físicos debe haber, lo que pasa es que realmente es como que se ha complicado un poco, ya te digo, cuando solicitan las transferencias y sobre todo a los bancos oficiales muchas veces, ¿no? Así que bueno, pero no fue una semana muy loca con respecto porque el resultado, si bien sorprendió, eran los que el mercado sospechaba que iban a estar en el balotaje. Es como que cambió el orden, pero no te cambió la gente. Así que bueno, veremos a ver qué pasa. Bien, y después de la charla con Adriana y antes del cierre del programa, tiempo simplemente para compartir algunos números que tienen que ver con lo que ha sido el movimiento semanal de las principales variables financieras en la Argentina. En primer lugar, el dólar en sus distintas variantes, con el desplome del que hablamos ya desde la apertura del programa y que tiene que ver centralmente con dos elementos. Por un lado, bueno, lo que ha sido esta nueva medida vinculada con un dólar más alto para los exportadores, que ha ampliado sustancialmente la oferta de billetes estadounidenses en el mercado bursátil, y por otro, bueno, una menor expectativa en términos del proyecto de dolarización que impulsa el candidato Javier Milei. La caída más importante para el contado con liquidación entonces, 16% a 852 pesos. También, bueno, fuerte la caída del dólar MEP con LEDs, 12% a 846, mientras que el dólar MEP para la compra cae 6% a 835 pesos. Aquí tenemos un número que va en sentido diferente en principio, que es el del Blue, 990 pesos, una suba del 10%, pero recuerdo que la semana previa había mucha divergencia en los registros del Blue. Por un lado, se hablaba de un billete en el mercado marginal de 900 pesos, cuando en términos generales, bueno, distintos medios especializados daban cuenta de que se estaba negociando entre 1.100 y 1.200 pesos, con lo cual, si uno toma esos registros, uno debería hablar de una caída en el mercado marginal de entre el 10 y el 20%. En el mercado de bonos, como decía Adriana, caídas significativas realmente. La más importante para el bonar 2030 en dólares, que cae 13% a 24,65. En principio uno puede deducir de aquí que bueno, se ha retirado el Banco Central del sostenimiento de este precio, con el cual, bueno, básicamente lo que apuntaba a hacer era a moderar la cotización en alza del dólar MEP. 13% entonces de caída para el bono más operado en dólares en el mercado argentino. Y por último, las reservas internacionales del Banco Central, que han logrado mantenerse relativamente estables esta semana a partir, bueno, de esta medida vinculada con ese nuevo dólar para exportadores que han mejorado las liquidaciones. 14 millones de dólares la recuperación, muy tenue por supuesto, de las reservas del Banco Central, que terminan este viernes en 24.558 millones de dólares. De cualquier manera, cuando uno mira con un poco más de amplitud, uno encuentra que en octubre la caída acumulada se acerca a los 2.500 millones de dólares. Como les decía ya desde la apertura, una semana muy movida, difícil aburrirse en la Argentina, y las semanas que siguen, obviamente hasta el balotaje del próximo 19 de noviembre, también prometen sin duda mucho vértigo, así que habrá que estar atentos a bueno, la volatilidad de las principales variables financieras en nuestro circuito local. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas. Nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.